Gracias, hermano. Tomen asiento, por favor. Entramos al domingo 21 del tiempo ordinario y es un tiempo importante en la vida de la iglesia. Y así como entramos a este tiempo 21, pues ya nos encontramos con el primer domingo de septiembre, ¿verdad? ¿Cómo se ha ido el año? Muy rápido, ¿no? Muy rápido se está yendo el tiempo que el Señor nos da en esta tierra. Pero caminamos con la seguridad de que estamos tomados fuertemente de la mano de nuestro Dios. Y estamos aquí precisamente para entender y poner en práctica lo que Él quiera en esta mañana darnos como alimento espiritual. Y si es así, entonces, escuchemos cómo se van enlazando las tres lecturas bíblicas que hemos hecho. Pero primero vamos a empezar por la lectura de Santiago. Se inicia también de una manera muy breve el estudio del libro de Santiago en el capítulo 1 y los versos del 17 al 27. ¿Qué nos va diciendo Santiago? El verso 19 tiene como subtítulo, ¿qué tiene? Hacedores de la palabra. Es decir, tenemos que ser hacedores de la palabra. Lo dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero ¿qué nos dice el verso 21? Que también es muy importante en su segunda parte, pero vamos a leerlo todo. El 21 que nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, esto es lo importante, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban con mansedumbre. Ya hemos hablado en domingos anteriores sobre algunos principios o valores cristianos. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Y más frente a algo que se nos está pidiendo. Reciban con mansedumbre, ¿qué nos dice? La palabra implantada. ¿Qué es implantado? ¿Qué significa implantado? Sembrado, algo que se siembra, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Pues significa que cuando alguien nos dice, este es el reglamento si quieres pertenecer a una institución determinada, lo recibimos con agrado o con desagrado. Estas son las normas en la casa. Generalmente todos las reciben con gusto. Y más los jóvenes, ¿verdad? La hora de llegada en la noche es a tal hora. ¿Y qué pasa? ¿La cumplen o no la cumplen? Tanto de un lado como del otro, ¿verdad? No es tan sencillo que frente a un mandato o una regla o una norma, la gente la acepte. Y en cambio aquí, ¿qué se nos está diciendo? Reciban con mansedumbre. Las reglas
los mandamientos, porque no se trata de una norma que está fuera de las personas y a la cual todo ser humano o todo ser humano creyente se tenga que adaptar o adecuar. Es una realidad esencial las reglas que nos dice la Biblia. Es una fuerza que debe de actuar en nuestro comportamiento. Y aparte de actuar en nuestra forma de ser, se tiene que ir desarrollando, tiene que ir creciendo como una planta, ¿no? Tiene que ir creciendo al paso del tiempo y llegar a su máximo desarrollo. Y cuando los granos de cualquier planta son sembrados, al final el fruto es totalmente diferente, ¿no? No en el sentido de que es un grano diferente, pero hay una transformación grande cuando se implanta una semilla. Y así debe de ser en todo acontecer humano, en todo sentir humano, que escucha la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios nos ha estado transformando o somos iguales? Si somos iguales o hemos crecido muy poco, hay que echarle abonito, ¿no? Hay que abonar. El Señor siempre en su inmensa misericordia también capacita a la naturaleza a que trabaje todos los elementos que integran la naturaleza. La palabra se planta, se tiene que echar raíz para que pueda absorber el alimento necesario y debe fortalecer y favorecer la vida de todos los que la escuchan. ¿Y qué nos está diciendo Santiago? ¿A qué lleva escuchar y ser alimentados a través de la palabra? A una práctica de una religión. ¿No dice así? El último verso que leímos de Santiago 1:27, ¿qué nos dice? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es una palabra que solo va a afectar nuestros sentidos espirituales, afecta nuestra relación entre personas. ¿Qué tipo de relación entre personas pasa a través de la atención del prójimo? Santiago nos está diciendo que no es suficiente estar en paz con Dios. No es suficiente. ¿Qué hay que hacer entonces? Es necesario extender fuera del templo cada uno de los elementos de la liturgia que hemos realizado y que debemos de poner en práctica. Reflexionemos sobre uno de los elementos de la liturgia. La liturgia son los diferentes momentos de un culto, de un orden del culto. ¿En qué les gustaría que reflexionáramos? ¿En la Biblia? ¿En un himno? ¿Les gustaría en un himno de los que cantamos? ¿A qué se nos invita? ¿Cuál himno es el que ustedes quieren que reflexionemos? Está: jubilosos te adoramos, el Señor nos ama hoy, en Jesucristo mártir de paz y sublime gracia, ¿verdad? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les llama la atención? Sublime gracia. Sublime gracia.
Entonces, este elemento que hemos escuchado aquí en palabras, tenemos que llevarlo a la práctica. Y el autor de este himno fue un pastor metodista. Ahí dice quién es el autor del himnario, quién es el autor del himno. John Newton, ¿verdad? ¿Saben quién era John Newton? Esclavista antes de ser pastor. Su padre era, su trabajo del padre de John Newton era un mercader de esclavos. Tenía un barco precisamente. Y eso fue lo que le enseñó a su padre. Y John Newton se convirtió en eso. Y un día llegó una tormenta muy fuerte, ya había muerto su padre. ¿Y qué creen que pasó? Es que John Newton apenas se convertía. Vean cómo transforma en la vida el escudriñar no solo de una manera literaria la Sagrada Escritura. Sublime gracia es un testimonio de su vida, el himno. ¿Qué empieza diciendo? Sublime gracia del Señor. Que a un pecador como yo, fíjense, un vendedor de esclavos, ¿era peor que nosotros o no? ¿Qué dicen? Sí somos pecadores, pero no creo que lleguemos a ese extremo, ¿sí? Que un pecador, un vendedor de esclavos salvó. ¿Y qué más va diciendo? ¿Cómo fui tan ciego? ¿Y qué más? Y estando tan perdido. Y a pesar de eso, Dios tiene misericordia de mí. No cabe duda que la gracia de Dios es muy grande. ¿Qué más va diciendo? Su gracia me enseñó a temer. Su gracia me enseñó a temer, pero yo no entiendo el temer como me enseñó a valorar en gran manera. ¿Sí? Su gracia me enseñó a valorar en gran manera, pues lo que muchas personas trataron de enseñarme a través de la Sagrada Escritura. ¿Y qué más dice? Mis dudas se fueron. ¿Y qué más? Cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Y precioso fue a mi ser el dar mi corazón. Porque eso es lo que nos va a decir el Señor Jesús. Entonces vean, la religión pura y sin mancha es aquella que me transforma, porque ha sido implantada la semilla del Evangelio en mi corazón. ¿Sí? Y los himnos están muy bien puestos para el tema de hoy. Gloria, cantemos al Redentor. ¿Por qué? Porque quiso morir por Que por nosotros quiso morir. Y otra vez, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro comportamiento de vida. Pero ya no solo con Dios, sino mi comportamiento de vida al salir de la iglesia y en camino hacia mi casa. Si hay alguien que necesita ayuda, se la tienes que dar. Se la tienes que dar. Y casi por lo general no la damos. Pero eso ya es una decisión de cada persona. Eso es lo que yo siento que me enseña Santiago. ¿Sí? Santiago también hay palabras que son muy claves de Santiago. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, ¿no? Para Santiago son más las obras que la fe.
Y vamos a dejarlo hasta ahí en ese momento. Y pasamos a la lectura de Deuteronomio. Deuteronomio que hemos leído. ¿Cuál es el capítulo y cuáles son los versículos, hermanos? 4. Deuteronomio 4, del 1 al 8. ¿Qué está sucediendo en el contexto de las palabras de Moisés que invita a quién? Exhortar es, mira, yo te voy a dar un consejo, exhortar. Te voy a dar un consejo antes de que te pase en la vida esto. ¿Y qué le está diciendo? ¿A quién le está hablando? Le está hablando al pueblo de Israel que apenas está saliendo de la esclavitud, tiene muy poco tiempo. Y esto es muy importante. ¿Para qué sirve la palabra de Dios o los mandatos o los mandamientos de Dios? Y lo único que yo estoy compartiendo es un punto de vista muy particular, hermanos. Yo no soy la última palabra, estoy compartiendo mi entendimiento de la palabra. Así como si estuviera otro pastor, él daría su punto de vista, ¿no? O si estuviera un laico que también dan puntos de vista muy interesantes para el aprendizaje de los hermanos que están presentes. Yo veo a un pueblo que no está en una ciudad fija. ¿En dónde lo da? ¿En dónde está hablando Moisés? En el desierto. Está poniendo las manos, la ley, en las manos del pueblo, la ley de Dios, los mandatos. Pero se lo está diciendo a un pueblo que no está estático, sino que está en constante movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿no? Lo que yo percibo en esta lectura es que estoy viendo que la ley de Dios no nada más se tiene que colocar en lugares ya prefijados o ya establecidos, en los que hay que respetar cada uno de los elementos de la ley de manera escrupulosa. La ley de Dios es para que vayas creciendo. Ya les he dicho lo que es la disciplina metodista, ¿no? ¿Para qué sirve la disciplina? Que en cierto sentido son la ley, ¿no? Los mandatos, la forma en que debemos de comportarnos. Pero en la disciplina metodista dice que no es un yerto código, sino es un testimonio vivo del Espíritu de Dios en medio del pueblo metodista. Y muchas veces vemos la disciplina muy seca, y así casi por lo general se lleva a la práctica. No. La ley o la disciplina de la iglesia metodista solo se utiliza cuando partes que tienen opiniones o visiones diferentes de una decisión en medio de la iglesia no se ponen de acuerdo. Así es que lo mejor es ponerse de acuerdo sin hacer uso de la disciplina, ¿o no? Pero en ocasiones, precisamente para el buen funcionamiento de la unidad de la iglesia, y las opiniones son contrarias, vámonos a la ley, a ver qué nos dice. Pero generalmente las decisiones deben de ser de común acuerdo. Por lo tanto, la ley que está implantando Moisés tiene la fuerza de la unión. Son el pueblo de Dios. No se limita la ley solo a custodiar, sino que lleva y empuja a todo el pueblo de Dios a llevar adelante y hacer una realidad todas las promesas de Dios.
Es un viaje, la vida es un viaje, es una esperanza de que Dios va al frente de nosotros y vamos rumbo a la tierra prometida, hermanos. Vamos al lugar en donde ya no habrá qué, más lloro, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos ahí en el cielo, alabaremos como lo estamos haciendo ahorita a nuestro Dios. El cielo empieza aquí, hermano. No es el cielo allá arriba. El cielo es el lugar en donde Dios es el centro de nuestra mirada, aquel que nos saca de la esclavitud. La ley es cambio, apertura, transformación y orientación. Y por último, lo que nos dice Marcos capítulo 7, que es precisamente el texto central, siempre será el Evangelio el texto central de toda nuestra escritura, porque somos cristianos. Nos habla de algo que va a causar mucha molestia entre los líderes de los judíos. ¿Por qué? Porque está atentando el Señor Jesús en contra de la ley de Moisés. ¿Qué empieza a decirnos el capítulo 7? Se juntaron a Jesús los fariseos y los escribas, dos partidos religiosos opuestos, los fariseos y los escribas. En tiempos del Señor Jesús había como 7 partidos religiosos. Estaban los saduceos, los herodianos, los celotas y varios. ¿Sí? Entonces, están viendo el comportamiento del Señor Jesús. Y la forma, era muy inteligente, no crean que eran así nada más. La forma de cuestionar al líder, al Señor Jesús, es viendo el comportamiento de sus seguidores. Y si así leemos la lectura que dice, el verso 2, los fariseos y los escribas, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, ¿qué pasó? En otras palabras, ¿qué le estaban diciendo con respecto a la ley? Oye, este no cumple la ley, parece como si no tuviera valor, ¿sí? Eso es lo que yo voy entendiendo. Verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Sí? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Todo lo lavaban, porque si no, estaban contaminados. Le preguntaron, verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sí? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? De acuerdo a la lectura bíblica. Es el gran Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Son los ancianos, las personas que saben más, no solo en cuestiones de edad, sino también en cuestiones de las reglas de comportarse dentro de la cultura de los judíos. Esos son los ancianos que se ponían a las puertas de Jerusalén a resolver los problemas
políticos, sociales, económicos y religiosos dentro de la comunidad de los judíos. Por eso ponen de ejemplo a la gente que es más admirada por el pueblo. Y aquí viene el Señor Jesús en el verso 6. ¿Qué dice? Imagínense decirle a los ancianos que son ¿qué? ¿Ustedes qué le hubieran recomendado al Señor Jesús? A ver, díganme. Yo me comportaría como Pedro. No digas eso, hombre. ¿No? ¿Sí o no? No diga, oye, ¿qué pasó? Bájale, Señor. Con respeto, Señor. Sí. Es para vivir una realidad muy humana, ¿no? ¿Quién se pone a darse de patadas con Sansón? Piénsalo. Mide los pasos. Decirle hipócrita a cualquiera que siente. Eres un hipócrita, pastor. ¿Qué siente uno? A ustedes que no son pastor, si cualquiera les dice, eres un hipócrita, ¿qué siente? Sí, ya mucha honra, ¿no? Vean, hay que entender bien la palabra. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Qué bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito en Isaías 29:13. Este pueblo solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, fíjense bien, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, la ley de Dios la habían cambiado totalmente, que ya fue una ley hecha por los seres humanos. ¿Sí? La doctrina de Dios quedó fuera. Y ahora se hacía lo que los ancianos de la iglesia indicaban. Ellos eran la ley ahora. ¿Sí? Porque lo dice el verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Es decir, no te puedo ayudar económicamente porque esto es para Dios. ¿Ustedes no le hacen así? O ni siquiera para Dios le dan. ¿Quién está peor? ¿Ellos o nosotros? Yo no sé quién da y quién no da, ¿eh? No, nunca hizo los libros de finanzas. Pero pues está diciendo el Señor. Así es que vean, ser cristiano, ¿es fácil o es difícil ser cristiano? No es tan sencillo, es un crecimiento. Tenemos que dar fruto. Ya no solo es el exterior. En muchas iglesias, no aquí, eso estoy casi seguro, hay muchas personas que son un modelo intachable aquí en la iglesia y fuera de aquí, no hombre, son bien especiales. Lo bueno es que aquí no, quiero aclarar, ¿sí? Y eso es lo que está cuestionando el Señor Jesús. Sí, sabes mucho de ley teológica. Y yo me hago un cuestionamiento a mi persona. Pero solo es del exterior, pastor. ¿Qué pasó con el interior?
¿Cómo estás en lo interior? ¿A poco eres manso? Así me dice Dios, ¿a poco eres manso, pastor? ¿A poco eres humilde? Y estoy hablando de los valores que hemos hablado, ¿no? ¿Qué más hay? ¿A poco eres paciente? ¿A poco estás en paz conmigo? Bueno, y hasta el Señor, vean la inmensa bondad de Dios. Es más, primero estar en paz con los demás y después vente acá conmigo. Te la pongo más fácil, pastor. Está en paz con los demás. Estamos en paz con todos los que están aquí ahorita. ¿Estamos todos en paz? ¿Qué dicen? A ver, voltéense a ver. Mejor ni se volteen a ver. Eso nada más es por decir. ¿Sí? Ya no estés en paz conmigo, me dice el Señor. Para mí ya no tiene remedio, pastor. Pero yo te amo así como eres. Vean. Pero yo te amo así como eres. Y eso es lo más doloroso, hermanos. Cuando uno va creciendo en todos aspectos, ¿qué prefieren a un adulto? A un adulto ya de 40, 50 años y que Dios les permita tener todavía un padre o una madre. ¿Qué prefieren? ¿Que les peguen o que les hablen feo? ¿Qué prefieren? A mí que me hablen feo, ¿no? A cierta edad. A cierta edad. Así es el amor de Dios. Nos pega en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios me ama. ¿Por qué? Si soy como soy. Y así no son los padres. Los padres aman a sus hijos, al menos que estén mal de la cabeza, ¿sí? Pero los padres, todos los padres, al menos, y hay excepciones, pero todos los padres aman a sus hijos, de una manera en que los educaron. Generalmente es dando recursos en la casa, ¿o no? Trabaja uno como gorro. Y todo por el aprecio que le tiene a su familia. Porque así le enseñaron. Es una forma de amar. Y así siento como Dios me ama. Por eso el Señor Jesús en Marcos siempre nos dice palabras que tocan el corazón. Que nos dice en el versículo 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, sino lo que sale del interior de él. Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, no es lavarnos las manos constantemente, es cuidar nuestro comportamiento interior. Simplemente eso de que dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué entienden, hermanos? ¿Qué entienden? Pues entender. Entender. ¿Pero de qué manera? O el que tenga ojos para ver, también dice, ¿no? El que tenga ojos para ver, vea. ¿Qué está diciendo? La Biblia, cuando habla en ese sentido, y más el Señor Jesús, nos está diciendo: así como tiene sentidos para obtener el conocimiento de las cosas del mundo, ¿cuáles son los sentidos? El olfato, el tacto, el gusto, la vista, ¿no? Así nosotros vamos aprendiendo lo que es el mundo.
Y cuando el Señor Jesús nos dice el que tenga oídos y el que tenga ojos, nos está diciendo en otras palabras, ¿y qué tal están tus sentidos espirituales? ¿Cuáles son los sentidos espirituales, hermano? El corazón, el alma. ¿Sí? A ver, hermanos, ¿por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué yo soy hijo de Dios? Y yo sí sé que soy hijo de Dios. No porque sea bueno. ¿Por qué creo? ¿Saben lo que es el alma? Los sentimientos. El alma es lo que Dios insufla en nosotros. Y sopló Dios. ¿Y qué dice Génesis? Y fue Adán un alma viviente. Entonces, ¿para qué sirve el alma? Si es algo que Dios nos dio. El alma nos sirve para estar aquí en la iglesia, porque tenemos necesidad de sentir, de escuchar, de ver a Dios, ¿o no? Vean, porque también les dice el Señor Jesús en el verso 17 de Marcos: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y el que les dijo: oye, también ustedes que yo les estoy dando clases no entienden nada. ¿No dice así? O sea, no porque estemos en la iglesia entendemos. Y hay muchas cosas que no entendemos espiritualmente. Y todo lo queremos entender intelectualmente. ¿Sí? Y Dios lo que nos está diciendo a través de Santiago es: la religión pura y sin mancha es que visites al enfermo. Ayer recibí una llamada de las 8 a las 9:30, 1 hora y media en el teléfono, de una hermana que con tristeza decía que su hijo llevaba más de un año hospitalizado y estaba recibiendo quimioterapias, y que ninguno de la iglesia, ningún pastor se había comunicado con él. ¿Qué creen que se siente? Y luego viene uno y lee esto, ¿qué dice uno? Mi práctica religiosa va de acuerdo a lo que Dios está diciendo a través de Santiago. Visita a los enfermos, ayuda a las viudas, a los desamparados. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena, hermanos. En memoria de mí hagan todo lo que les dije. Hagan todo lo que les dije. Oremos. Gracias, Señor, por este alimento espiritual. Gracias por el ánimo, por la perseverancia de cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, que estamos aquí con la seguridad de que necesitamos del alimento espiritual. Y ese alimento solo tú nos puedes proporcionar a través de los elementos que hemos llevado en este culto, Señor. Es un culto en donde solo tú mereces la honra y la gloria, en donde debemos escuchar tu voz que nos invita a ser transparentes en nuestra práctica de vida y a darte la gloria y la alabanza por lo bueno que has sido con nosotros. A ti sea la honra y la gloria por siempre y jamás. Amén.